capítulo 13 que habla acerca de la santificación. La santificación. El primer párrafo habla de la descripción de la santificación. El párrafo número 2 habla de la evidencia de la santificación. Y el párrafo número 3 nos habla de el progreso de la santificación. ¿Okay? Entonces vamos a ir detallando algunos aspectos en estos tres párrafos acerca de la santificación. Lo primero que vamos a definir o a saber o a concretar es la definición de santificar. Cuando hablamos de santificar, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es santificar? Es apartar, ¿qué más? Algo puro, ¿sí? Ok, entonces podemos decir que significa apartar, consagrar algo del uso común para entonces usarlo en este momento para Dios, ¿ok? Es de algo que se podría usar en otras cosas, pero que ahora es una cosa exclusiva para Dios, ¿ok? Eso es santificar, apartar, consagrar algo del uso común para Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Señor les decía a Moisés que buscara personas que hicieran los utensilios que eran para los sacrificios. Esos utensilios consistían en instrumentos básicos, tenedores, cosas que era para la cocina. Ahora, ¿por qué se les decía que eran santos? Pues estaban santificados. ¿Solamente porque estaban dentro del santuario? No, porque fueron consagrados para un fin específico, ¿ok? Entonces ellos estaban apartados para cumplir un rol específico, es decir, ellos no podían agarrar de eso para, bueno, vamos a llevarlo para la casa y vamos a usarlo porque me faltó a mí, entonces, no, eso es, o sea, está destinado para eso. Esa es la idea de consagrar algo o santificar algo, apartarlo, algo común, pero ahora para usos honrosos para Dios. San Waldron dice, una cosa, no es San Waldron, otra definición más amplia. Santificar es una cosa o persona que se convierte en la posesión exclusiva, por lo que tiene el derecho sobre tal cosa o persona. Por ejemplo, Dios decía de Israel que era su pueblo apartado, santo, y trabajaba con Israel de manera totalmente diferente a como podía trabajar en el resto de los pueblos, ¿verdad? Era su posición adquirida. Dentro de Israel había una tribu que se llamaban los levitas. De hecho, Dios le dijo que Dios era su propia posesión, su heredad, su porción, su heredad, ¿verdad? De hecho, cuando vemos las páginas también del Antiguo Testamento, vemos que Dios se daba el derecho de decir, cada primogénito de los hijos de Israel son míos. Entonces, eso es un acto de santificar, es decir, convertir a alguien en una cosa exclusiva. Es decir, en ese momento el que tiene la autoridad, la potestad, sería entonces Dios. Y eso incluye también la iglesia. ¿Okay? Por eso es que un pastor no puede inventar hacer cualquier cosa si Dios no lo ha mandado. Lo vuelvo a decir. Un pastor no puede inventar hacer cualquier cantidad de cosas en la iglesia si Dios no lo ha mandado. Porque la iglesia no es del pastor, es de Dios, es de Cristo. Y el pastor es para sobrever que se esté llevando a cabo lo que Cristo dice. ¿Okay? Esa es la labor del pastor, estar velando, pendiente de que la palabra de Dios o de que los hermanos, todos nosotros como ovejas, podamos estar siguiendo al verdadero pastor. ¿Okay? Podamos estar haciendo lo que el pastor dice que se haga. Y no simplemente ponerme a inventar y decir cual cosa. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que es correcto? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que es correcto? La palabra de Dios, tenemos la revelación perfecta y completa. ¿Ok? Entonces, eso toca también lo que es el capítulo número 1. Entonces, podemos decir que santificar entonces es convertir algo en una posesión exclusiva, donde
se tiene todo el derecho sobre esa cosa o esa persona y nadie más. Es una cosa de exclusividad. El cristianismo es una cosa de exclusividad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es excluyente, totalmente. O sea, yo soy el único y fuera de mí no hay más. Y el evangelio es así. Pero la santidad o el santificar, la santificación como doctrina expuesta en la palabra de Dios tiene dos aspectos, ¿okay? Lo que unos llaman la santidad o la santificación definitiva o completa y la santificación progresiva, ¿okay? Santificación definitiva y santificación progresiva. ¿Qué entendemos nosotros por santificación definitiva o completa? Bueno, podemos decir que es algo que ya ocurrió en la vida del regenerado, algo que ya está completamente hecho por un tercero, es decir, por alguien aparte que no fuimos nosotros, no nos santificamos nosotros mismos. Dios fue el que nos apartó, nos consagró para Él, nos santificó. Es algo que ya ocurrió. En eso hay muchas palabras, muchas frases, muchos versículos que nos hablan al respecto. Fíjense como dice el párrafo número 1. Lo tienen allí, el párrafo 1 de la confesión dice: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son aún más santificados. Esa frase, son aún más santificados, está diciendo que, bueno, hay una santificación solamente para aquellos que están unidos a Cristo, llamados eficazmente, regenerados, tienen un nuevo corazón, un nuevo espíritu, han sido creados en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos son más santificados. Cuando se habla de una progresión de santidad, se habla de que hubo un inicio de santidad, ¿ok? Una santidad, pero dice que estas personas, ¿verdad? Implícitamente se está diciendo, estas personas que ya son santas, hay un trabajo de Dios en santificarlas más. Entonces, hay dos caras. Hay una santidad completa y una santidad progresiva. Santidad completa. Fíjense estos versículos. Pablo, Colosenses 1, del 1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿a los qué? A los casi santos. No, a los santos. Se les llama, ya ustedes son santos. Ya, inmediatamente. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense el párrafo número 2 también. Párrafo número 2 de la confesión dice: esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Dice, se efectúa en todo el hombre, se efectúa completamente. Y luego dice, pero es incompleto. Se efectúa completo, pero a su vez incompleto. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Por qué esto se ve así en la palabra de Dios? Por un lado se les llama los santos. Tú eres un santo. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que los santos en Cristo Jesús. Es decir, un adjetivo que se le da a una persona de que ha ocurrido algo en él. Es una persona santa. No necesita la beatificación. ¿Qué? Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? No necesita nada de eso. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. No con todos aquellos que serán algún día santos, no, con todos los santificados. Entonces lo habla de una manera total, completa, inmediata, inclusive terrenalmente. Samuel Waldron dice lo siguiente: los cristianos ya son santos. Un cristiano, alguien que ya está unido a Cristo, ya es santo.
El uso de esta palabra como adjetivo implica que cada uno es hecho santo en la misma conversión. Hemos visto estos versículos. El verbo hacer santo o santificar como un hecho que ocurrió en el pasado. Vamos, yo creo que está aquí Hechos 20. Vamos a buscar Hechos 20, 32 y 26, 18, por favor. Hechos 20, 32 y Hechos 26, 18. ¿Qué dice? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El 26, 18, ¿qué dice? Capítulo 26, versículo 18. Para que abran ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, pasar de un reino a otro. Eso no se pasa, bueno, ya estoy casi llegando al reino de Dios. No, eso es de una manera inmediata, ¿verdad? Y recibe la herencia de todos los que ya son santos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Luego dice, el sustantivo traducido a menudo como santidad o santificación se utiliza también en cuanto a ese acto. Y él termina diciendo, la santificación definitiva significa la ruptura radical y práctica con el pecado en la conversión. Tiene un aspecto moral y ético. Cuando estudiamos la justificación, entendimos que es un aspecto legal y jurídico que ocurre en el cielo, una transacción federal en el cielo. Nosotros no tenemos nada que ver ni experimentamos esa cosquilla ni nada de eso. Ahora, en la santidad o en la santificación, eso es un cambio no solamente de mente, es un cambio a nivel de ética y moral, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos experimentando, ¿ok? Entonces, por eso se refiere la santidad siempre en contra de lo que es el pecado, y el pecado son cosas morales, ¿verdad? Sí, obviamente, tiene todos los aspectos, ha cubierto todos los aspectos, pero a nuestra manera terrenal nosotros consideramos también el pecado de manera, ¿cómo se llama? Ética y moral, ¿verdad? Fornicación, adulterio, esa es moralidad. Entonces, en eso radica la santidad, Fíjense en 1 Corintios 6, del 1 al 3 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los ¿qué? Santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuantos más las cosas de esta vida? Nosotros somos los que vamos a juzgar, y anteriormente dice, los santos son los que van a juzgar al mundo. Entonces, somos nosotros los santos. Hay una santidad definitiva y completa, lo que estaba hablando la hermana, ¿verdad? Para que abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, ¿verdad? Estamos hablando de recordamos lo que es la definición de santidad, ¿sí? Yo tengo la posesión exclusiva y los derechos de esa persona. Entonces, la potestad de Satanás a Dios. Hemos pasado ya de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe, que es perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero está la otra parte, que es la santidad progresiva o consecutiva. Eso significa apartarse en la conducta práctica del pecado para la justicia de forma progresiva. Fíjense estos versículos. Y el mismo de Dios y el mismo Dios de paz os santifique. Pero ya le había dicho que ellos son santos. Entonces, Dios quiere seguir santificándolos. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se habla de otro aspecto de la santidad como algo consecutivo o progresivo.
Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para ¿qué? Santificación. Es como que necesitas hacer eso para para procurar ser más santo. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 1 Tesalonicenses 4:3 y el versículo 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. La santificación no son dos etapas distintas, sino dos caras de la misma moneda que conforman esa moneda. Así lo debemos entender. No son, bueno, ya tengo la otra etapa de la santificación. No. Es la misma. No ocurren dos santificaciones diferentes. Hay algo acá que sí quiero compartir, que está aquí y habla acerca de esa cuestión de la santidad posicional. La santidad posicional. Voy a leer este párrafo que relata San Waldron. Quiero que me presten atención. Dice: la santificación definitiva refuta una santificación meramente posicional. Y luego le dice qué significa eso. Los que enseñan la santificación posicional quieren decir a menudo que la santificación que tiene lugar en la conversión consiste en ser legalmente apartado para Dios en su posición. Es decir, yo me convertí y Dios me ha santificado. Eso es una cuestión ante los ojos de Dios posicional. Pero yo tengo la opción de vivir de esa manera o no. Lo cierto es que ya yo estoy santo y ya esa parte, bueno, y el Señor, parece que el Señor me anima a ser santo. Cónchale, no te eche para atrás, sigue adelante. No, a veces lo vemos de esa manera, como que cónchale, ya yo te hice santo y vas a vivir en esas cosas. No es esa la manera. Esto es falso, dice San Waldron. Dice: la santificación definitiva significa una ruptura radical y práctica con el pecado. La santificación definitiva también refuta una santificación meramente progresiva. Algunos parecen considerar la vida cristiana como algo que comienza en la justificación, pero que no implica cambio radical en nuestro carácter moral. Yo no puedo decir que soy santo si sigo en inmoralidad, por ejemplo. No, pero es que yo oré al Señor y yo sé que ya Dios me hizo santo. Ajá, pero eso se tiene que evidenciar. Eso debe haber una evidencia de tu santidad. Y en eso radica lo que es la santificación progresiva. Por eso es que el Señor nos manda: sed santos porque yo soy santo. Es una cuestión que de alguna manera el Señor pone esa responsabilidad en nosotros. O sea, tú eres santo, entonces compórtate como tal. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Compórtate como tal. Ahora, es decir, el Señor me ha santificado y yo tengo el poder de parte del Señor de andar en eso. Es importante, y eso a mí me gusta mucho cuando es la tentación de José con la esposa de Potifar. Dice la palabra de Dios que él no quiso acostarse con él. No fue una cosa donde él luchó contra sus sentimientos. No, es una cosa que radicaba dentro de su corazón y él decía: no quiero. Y cuando uno considera todo el contexto de lo que significaba la mujer de Potifar, y que esta persona dijera no quiero, o sea, estaba demostrando su santidad. Su santidad progresiva estaba bien alta en ese momento. ¿Por qué? Porque ya era una cuestión donde su querer, sus deseos, su moralidad, él prefería seguir siendo santo a manchar su moralidad. Entonces,
debemos entender que la santificación es una cosa que ocurre, pero que inmediatamente hay un cambio de deseos. Hay un cambio de que tú ahora quieres ser una persona también moral. Romanos 6:22 dice, la justificación, Romanos 6:22. Ahí están las dos cosas, Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. mas ahora habéis sido libertados del pecado y ahora tienes un fruto, la santificación. Ahí están los dos aspectos de la santidad. Has sido libertado, hay una ruptura completa con el reino de las tinieblas, y eso incluye no solamente posición jurídica ante Dios, incluye moralidad, ética y moral. ¿Ok? Y ahora hay un cambio radical y tienes un fruto que se evidencia en tu manera de conducir. La justificación es el cambio de estado legal o sentencia ante el trono de Dios. La regeneración es el implante de una nueva naturaleza, es la nueva creación o el nuevo nacimiento. La santificación es el cambio del carácter moral en el alma, es la renovación ética, fruto de la regeneración. Estas ocurren en el mismo momento y son inseparables. ¿Okay? En el mismo momento de la conversión, ellas ocurren allí. La justificación, la adopción, la santidad. Y esa santidad va a ir creciendo. Y eso es lo que... por eso es que dice que es progresiva. Y esa progresiva es lo que nosotros experimentamos de manera diaria. Esa santificación progresiva. ¿Okay? No es solamente una santidad posicional, es una santidad progresiva. Y eso es lo que nos dice el párrafo número 2, la evidencia de la santificación. Voy a leerlo rápidamente. Esta santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Cómo sé yo que el Señor me ha santificado por completo y que soy un santo? Cuando empiezo a experimentar la contradicción interna. Eso es evidencia de que he sido apartado por Dios, de que el Señor me ha dado una nueva naturaleza. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7. Vamos a buscarlo allí rápidamente. Romanos 7, vamos a buscar aquí. Ajá. Vamos a leerlo desde el 13. Romanos 7. Vamos a leerlo para no leerlo completo, ¿verdad? Pero todo tiene un mismo tema. Romanos 7:13. Voy a leerlo, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él termina con una expresión que todo cristiano debe tener en su vida, o que debe empezar a tener en su vida. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. Es decir, a la final me siento frustrado por esta cosa que es una lucha, una contradicción interna. Y quiero hacer esto y termino mintiendo. Y quiero hacer aquello y termino fallando. Y me duele. El verdadero cristiano se duele por cada falla. Eso es fruto de esa santidad que el Señor ha hecho completamente en él. La santidad es que el Señor lo ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y allí hay una consecución, ¿verdad? Una progresión, consecución de su santidad. Empieza a experimentar, se va santificando más aún. Y ve esta contradicción en su cuerpo, en su vida diaria. Si cada uno de nosotros tiene esto en su vida, debemos sentir pena por nosotros mismos, como lo sintió Pablo, pero también debemos darle gracias a Dios de que esa es una evidencia de que el Señor te ha santificado genuinamente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu mano echamos fuera demonios, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo sé yo que no estoy en ese lote autoengañado? ¿Cómo sé que no estoy autoengañado? Que me estoy creyendo cristiano, que me estoy creyendo que me voy a morir y voy para el cielo, y a la final termino en el horror del infierno. ¿Cómo lo sé yo? Tu vida diaria demuestra esa santidad progresiva, esa contradicción demuestra de alguna manera también un fruto de que el Señor te ha santificado. Para el Señor tú eres santo. Eso es. El deseo de querer apartarnos cada día más. Exactamente. Y ya no es una cosa de que yo quiero que la gente me vea, ya no quiero que la iglesia me tome en cuenta, ¿verdad? Mi estatus ante la iglesia, que dirán los hermanos si hago esto o aquello. No, es algo que ya no quieres porque ofenda al Señor. Ya es un asunto donde se pierde lo terrenal y ahora tu enfoque es el Señor. Quieres honrar al Señor, entiendes que es el Señor, y cuando estás solo, entonces entiendes que el Señor está en todos lados y no le vas a fallar al Señor. ¿Okay? Entonces esa es la contradicción que debemos tener en nuestras vidas. La santidad progresiva, o la evidencia de que hay una santidad en nuestras vidas, dice: Dios nos santifica y quedamos santificados porque pasamos a formar parte de su reino. Pero esto trae una consecuencia, que ahora tenemos un querer al no someternos al pecado y no incurrir en ello, y se evidencia en una lucha mental interna. Y eso lo tenemos que estar experimentando, porque si no estamos autoengañados. Si no te duele el pecado, me miento y hago esto y aquello, pero bueno, el Señor sabe, el Señor perdona. No. O sea, no lo quieres hacer. O lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Ahí está. J.C. Wright dijo: el que ha nacido de nuevo y ha sido hecho una nueva criatura recibe una nueva naturaleza y un nuevo principio, y siempre vive una vida nueva, una nueva vida. En una palabra, donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no ha habido un nuevo nacimiento. Nosotros entendemos que la salvación no es por obra, pero la salvación hace que tú hagas obras. No sé si entienden la diferencia. La salvación no se gana por obras, pero la verdadera salvación hace que tú hagas obras. Eso está
totalmente en Efesios capítulo 2, 8 al 10, porque se nos olvida el 10. A veces se nos olvida el 10, ¿verdad que sí? Ajá, vamos a buscarlo. Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La verdadera fe, la verdadera regeneración hace que tú obres. Y que tú obres deleitándote en la ley de Dios y rechazando, ¿cómo se llama? Rechazando y sufriendo, vamos a decir esa palabra, sufriendo por cada vez que tú cometes un pecado. Es así. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto. Eso significa santidad total. Moriste completamente. Entonces, o sea, ya pasaste de una cosa a otra, totalmente. Una broma es una cuestión radical. Radical. La muerte no es que me estoy muriendo y casi me muero. No, cuando te mueres y ya se acabó. ¿Cómo? Como en las películas, que está muerto. No. Exactamente, así mismo. Entonces es una cuestión radical, y eso nosotros debemos entenderlo. Cuando hablamos de la palabra radical, estamos hablando desde la raíz. No es algo superficial, es algo desde la raíz, desde el mero centro de la persona. Hay una ruptura con el pecado, no solamente ante los ojos de Dios, sino también internamente. Y lo último que encontramos es el progreso de la santificación, que eso lo dice en el párrafo número 3. En dicha guerra, fíjense cómo lo catalogaban los cristianos en el siglo XVII. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas de parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial y en obediencia evangélica a todos los mandatos de que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. A la final, un cristiano, alguien que dice: yo me convertí en el 2010, por ejemplo. O sea, en el 2010 fue una cosa donde realmente yo me convertí al Señor, entregué mi vida al Señor, fui una nueva criatura en ese momento. Y de ahí el 2010 al 2015 no puede seguir siendo el mismo, ni peor. Ni peor. Se han visto casos, sí. Pero no. La verdadera santidad, dice la palabra de Dios, dice: un verdadero hijo de Dios progresa en la gracia, avanza cada día en santidad. Y esa es la realidad que debe pasar en la vida de un verdadero cristiano. Porque el pecado, 6:14, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando se habla de gracia no se está hablando de que no tienes ley. No, la ley es la gracia, ¿ok? Pero eso tiene una ley, o sea, tampoco es un libertinaje. Como dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque debemos entender que aunque hayan aspectos en la palabra de Dios que dice: sed santo porque yo soy santo, busca la santidad, enfócate en la santidad, al final debemos entender
que la santidad, inclusive la santidad progresiva, es un don de Dios. Es un don de Dios. Si yo hoy estoy más apartado del pecado que antes, no ha sido por mi propia fuerza, ha sido por el Espíritu Santo. No es porque he sido más inteligente, no es porque he sido mejor que el otro cristiano, el otro pobre cristiano, no. A la final, todo es por gracia. La salvación es por gracia, la santidad es por gracia y la glorificación es por gracia. Solo a Dios la gloria, porque todo es por gracia. No debemos gloriarnos de aquello que hemos recibido. Dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. No sé si entienden el asunto acá. Sí, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todo. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. A la final dependemos de Dios. Sí, el Señor nos manda a buscar la santidad. Y nos manda a afligirnos y a no querer el pecado y buscar. Pero ¿quién coloca el querer y el hacer? Dios. A la final dependemos totalmente de Dios. ¿Tú quieres más santidad? Le das gracias a Dios porque quieres esa santidad. ¿No quieres tanta santidad? Señor, ayúdame porque anhelo, necesito que me des esos deseos fervientes por la santidad. Porque es solamente el Señor que te puede perseverar en la santidad. Es solamente el Señor, y cuando hablamos de que eso va de gloria en gloria, estamos hablando también de que si yo fui cristiano, o yo soy cristiano hoy, de aquí a unos años yo debo seguir experimentando más avance en mi vida cristiana. Yo no me puedo quedar, porque al final es como si Dios no hubiese hecho nada en mí. ¿Usted cree que Dios va a dejar a un hijo suyo así, a la intemperie? Bueno, mi trabajo aquí era solamente salvarte. Mi trabajo era salvarte. Bueno, adiós contigo. Bueno, ya sabes, tienes mis mandamientos. Échale ganas ahí para que me agrade. Voy con el otro. No. El Señor sigue pastoreando sus ovejas. Sigue Efesios capítulo 5. Vamos ahí. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. No solamente para salvarla, para santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Cristo no está pendiente de la pintura de la iglesia y sustentando y cuidando la pintura de las cuatro paredes. No, la iglesia son la reunión de los santos y está cuidando y sustentando. Y si Dios es el que está a cargo de esa obra, debe haber un avance. Debe haber un avance. No solamente de manera intelectual, y eso debemos entenderlo también. La santidad no es solamente intelecto, porque yo puedo avanzar en conocer doctrina, puedo avanzar en conocer teología, pero el verdadero avance está en la vida práctica. Está en la vida práctica. ¿Cómo es tu relación con el pecado? Ahí realmente cada vez te estás alejando más y más en el pecado. Ahí es donde está el avance del cristiano. Sí, más teología, más conocimiento del Señor Jesucristo, para eso. No simplemente para llenarte y ser un cabezón. No es solamente para eso. Y para decir, ay, este hombre sí sabe. En eso no radica el avance.
El avance radica en que tú te alimentas más, te nutres más, buscas las gracias que el Señor ha dado precisamente para progresar en cuanto a tu lucha contra el pecado. ¿Ok? Entonces, en eso radica la santidad. Y hay un avance, debemos experimentar un avance, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. ¿Ok? Porque al final es Dios el que lo está haciendo. ¿Ok?